Los científicos por fin descubrieron la verdad sobre la isla de Pascua. El domingo de Pascua, en el año 1972, un explorador de Holanda encontró por casualidad una isla en la que habitaba una avanzada y próspera civilización. Hasta el día de hoy, nadie puede explicar con claridad cómo llegaron allí estos pobladores, de dónde obtuvieron su tecnología y por qué desaparecieron. Abróchate el cinturón y sigue esta historia hasta el final, porque conocerás este y otros misterios interesantes sobre esta isla. Bienvenidos a un nuevo video en tu canal, Documentales Universales Sin Límites. Durante muchas décadas, el misterio de la isla de Pascua ha ocupado las mentes de las personas y científicos por todo el mundo. Un pedazo remoto de tierra volcánica muy lejos en el Océano Pacífico. No hay otro lugar habitado en el mundo que esté tan aislado en el mar como la isla de Pascua. Pero nuestro planeta tiene un montón de islas tan solitarias como esta. ¿Qué tiene de especial este lugar? La isla de Pascua es uno de los lugares más misteriosos y fascinantes de la Tierra. El misterio no se encuentra en la isla, sino en las estatuas de piedra gigantes que la llenan. El nombre dado a la isla de Pascua por sus primeros habitantes es Rapa Nui. Está ubicada en el centro Pacífico Sur y es parte del territorio de Chile. La isla de Pascua se encuentra a 1930 kilómetros de Pitcairn, que es su vecino más cercano. Chile está a 3.700 kilómetros de distancia hacia el oeste. El único transporte que puede llevar a la gente a la isla es un avión. Quien quiera llegar a este destino tendrá que volar 5 horas desde Santiago de Chile a la isla de Pascua. La superficie de la isla es solo 163 kilómetros cuadrados y es el hogar de 887 enormes estatuas de piedra. Si bien el español es el idioma oficial de la isla por su relación con Chile, la zona cuenta con su propio idioma, el Banaga Rapa Nui, también llamado pascuense. Su población actual consta de menos de 7.000 habitantes. En este video compartiremos información sobre esta isla, los misterios, mitos y leyendas que rodean a sus habitantes y sus impresionantes estatuas llamadas moais. Hay varias preguntas que debemos desmitificar, tales como: ¿quién creó las enormes cabezas de piedra mundialmente famosas? ¿Sirvieron para algún propósito específico? ¿Qué pasó con sus creadores? Las famosas estatuas llamadas moais empezaron a tallarse en algún momento entre los siglos XIII y XV y se reconocen fácilmente gracias a sus caras peculiares. Tienen narices largas, barbillas anchas, orejas rectangulares, cejas pobladas y ojos profundamente hundidos. Al principio, la gente pensó que las estatuas estaban formadas solo por sus cabezas, pero asombrosamente resultó que tienen sus cuerpos completos. Este hecho salió a la luz durante las excavaciones en mayo de 2012. Los cuerpos estaban ocultos bajo la tierra. Según los arqueólogos, las estatuas no estaban enterradas en un principio, pero con el pasar de los años y debido a las condiciones climáticas, quedaron bajo tierra donde se encuentran hoy. La estatua más grande tiene 10 metros de alto y pesa 90 toneladas, y la mayor parte de ellas fueron talladas de ceniza volcánica comprimida. Todas las estatuas, excepto un grupo, están con sus espaldas dirigidas al océano. Tal vez la razón para eso fue la creencia de que las estatuas eran protectoras de los aldeanos y por ello vigilaban el asentamiento. Las únicas estatuas que no llevan este patrón se pueden encontrar en Aua Kivi, un lugar sagrado para la gente de Rapa Nui. ¿Qué pasó con la población de la isla de Pascua? Al principio se creía que el motivo de la drástica disminución de la población fue por la deforestación. Los nativos cortaron bosques y palmeras, creando mucho espacio libre para trasladar las estatuas. Hoy en día, sin embargo, la teoría ha demostrado ser incorrecta. En primer lugar, los habitantes de Rapa Nui parecían ser ingenieros agrícolas muy talentosos. Ellos fertilizaron deliberadamente los campos con la roca volcánica. De hecho, otra investigación ha demostrado que las personas habían estado viviendo en la isla durante muchos siglos y la población comenzó a disminuir cuando los europeos comenzaron a visitar la isla. La búsqueda de esclavos llevó a los europeos a la isla a lo largo del siglo XIX. La mitad de los aborígenes fueron llevados. Además, los comerciantes europeos trajeron a la isla nuevas enfermedades, de las que los lugareños no estaban protegidos, e introdujeron la migración forzada.
Esto condujo a la decadencia fatal del pueblo que creó las famosas estatuas de la isla de Pascua. ¿Conocías estos datos acerca de la isla de Pascua? ¿Qué otra curiosidad agregarías acerca de este lugar tan especial? Déjanos tus comentarios. Si te gustó este contenido, dale me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares. No olvides suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Escríbenos la palabra Moais en los comentarios para saber que viste este video completo. Aquí te dejo otros videos muy interesantes para que los veas. Haz clic en el que prefieras y a disfrutar. Muchas gracias por ver nuestros videos. Soy Fabiola Rodríguez. Nos veremos en el próximo video.